la historia del perro sobre el sofá. Tú te compras un perro y lo traes a tu casa la primera vez y el perro lo primero que va a hacer es se sube al sofá. Y dice, no te subas al sofá. Y el perro te va a mirar como, me encanta el sofá, está ahí mirándote, qué lindo, qué movido, que es el lugar más suave de la casa. Ese es el momento de la verdad. Si dejas el perro en el sofá, el perro se vuelve el dueño del sofá. Tiene que ser desde el primer momento, lo tienes que bajar, y si se vuelve a subir, lo tienes que bajar con más energía todavía. Hay que demandarle al perro el estándar. Absolutamente. Si no y el perro te va a probar. Porque le vas a decir, no te subas al sofá, no te subas al sofá. Y se va a subir. Claro. El verdadero momento, la verdad, es qué haces cuando el perro se sube al sofá. Lo tienes que bajar. Y si sigue subiéndose más enérgicamente, no lo bajas y lo zarandeas como una madre perro zarandea a sus cachorros. Hay formas de darles un shock energético al perro para que sepa que eso que hizo no está bien. Que así es como los entrenan las madres, ¿no? Los agarran del pescuezo y los zarandean. Si tú le haces eso a un perro, no lo lastima, pero va a entender que lo que hizo está mal. Mejor que gritarle. Entonces tienes que saber cómo se hace para llamar a un perro al orden, porque si no, el perro después te muerde. Si tú lo dejas al sofá y un día dice no más y lo bajas, el perro se enoja y te muerde. Tiene que ser del primer momento. No necesariamente. Si tienes confianza en el perro y le dices no más el sofá, digamos, pero lleva mucho más tiempo entrenarlo. Claro. Pero el problema con los perros es que si se creen alfa, terminan atacándote y después el dueño termina matando al perro. Ese es el problema con los perros. Entonces no puedes jugar con el perro más que de forma correcta, pero el perro, nunca puede haber una duda de quién es el alfa en la relación. Claro. Y el alfa es el dueño. El dueño, siempre. O la familia del dueño. El perro tiene que ser el último de la manada. Porque si el perro se cree que está por encima de los niños, por ejemplo, va a morder a los niños. Es muy importante eso. Y en una empresa, bueno, los seres humanos también somos pack animals, somos animales de rebaño. Entonces tiene que estar claro, no es una cuestión de jerarquía patriarcal, como dijiste antes. Es una cuestión de todos somos iguales frente a la ley y la ley está por encima de todos. Entonces una vez que establecemos el acuerdo y el contrato de cómo vamos a trabajar, hay que ejecutarlo. Y el que no lo ejecuta tiene que sufrir consecuencias. Donde yo veo que esto fracasa en todos los niveles. Fracasa porque no hay una declaración explícita y un contrato, como hicimos nosotros al principio. Fracasa porque el líder se cree que tiene derecho a romper el acuerdo sin consecuencias y crea cinismo. Muy mal. Fracasa porque el líder no tiene el estómago para hold people accountable. Entonces la gente de su equipo no lo cumple y el líder no dice nada. Fracasa porque se pierde la delegación y el líder no mantiene a la gente accountable por delegar en la norma y obligarlos a implementar lo mismo que ellos se comprometieron a obligar, de tener esa demanda, cumple con tu palabra. Tú me dijiste que lo ibas a delegar y que lo ibas a aplicar el lunes que viene, esto tiene que estar implementado, y si no, me defraudaste. Me prometiste algo y no lo cumpliste. Todas esas son típicas fallas y generalmente son todas. Es muy, muy difícil. Es algo tan simple. Cuando lo lees parece 1, 2, 3, 4. Claro, lo haces, lo acabo de hacer, es súper claro, pero la gente primero no lo hace y aunque lo hagan después les tiembla el pulso para aplicarlo.